Hola, en este video vamos a comenzar un tema nuevo y una lista de reproducción nueva. Esta lista de reproducción que estamos viendo ahora tiene que ver con una unidad que aparece en los programas de matemática de los cursos del área industrial de UTU, que es donde yo trabajo. La idea es tocar varios temas, como es el de matrices, el de determinantes, vectores y sistemas lineales de ecuaciones, porque son temas comunes a los programas de las orientaciones de electromecánica, informática y construcción, por lo menos, que son en los que me ha tocado trabajar. La idea apunta a eso. No quiere decir que no les sirvan estos temas a estudiantes de otras orientaciones que los pueden necesitar o de otros tipos de cursos también. ¿Sí? Está pensado para esto, por eso lo puse en esta lista de reproducción particularmente, ¿sí? Y en la de tercer año de bachillerato. Pero bueno, son un montón de temas. Este es el primer video y vamos a estar yendo para atrás y para adelante con las matrices, con los vectores, con los determinantes, con los sistemas lineales, porque a medida que vayamos necesitando los temas voy a ir armando esa unidad, digamos. Entonces, vamos a comenzar con lo que son las matrices y particularmente en este video vamos a ver qué se entiende por una matriz, vamos a ver el concepto, ¿sí? No vamos a trabajar con una definición formal, no es el objetivo aquí meternos en una álgebra un poco compleja de matrices, simplemente que podamos manejar las matrices, a eso apunta, sin dejar, por supuesto, de lado algunos conceptos teóricos que van a ser importantes, que los vamos a mencionar en estos videos. Pero por ahora vamos a manejar solamente el concepto de matriz. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo obtener matrices y los tipos principales de matrices. No vamos a ver todos porque son muchísimos, obviamente. En este video vamos a ver solamente algunos casos y en los videos siguientes vamos a ver otros que van a ir apareciendo según la necesidad del caso. Entonces, ¿qué entendemos por matriz? Básicamente es un ordenamiento rectangular en filas y columnas. ¿De qué? De elementos, de números. Por ejemplo, supongamos que tenemos esto. Esto es una matriz. Fíjense que tenemos elementos que están ordenados en hileras, ¿sí? Verticales, las columnas, horizontales, las que se conocen con el nombre de filas. Esta matriz que estoy presentando aquí le puse por nombre A, o sea que por lo general se suelen designar con letras mayúsculas en imprenta. Se escriben esas hileras entre paréntesis curvo y se suele indicar como subíndice, que se puede colocar aquí, o como subíndice del mismo nombre se puede colocar aquí también, las dimensiones de la misma. Como un producto se indican siempre, el primer factor corresponde a la cantidad de filas que tiene la matriz y el segundo número hace referencia a la cantidad de columnas. Las filas son las horizontales. Por ejemplo, la primera fila es la que está formada por el 2 y el 5, la segunda fila está formada por el menos 3 y el 0, y la tercera fila por el 1 y el 7. ¿Sí? Son las horizontales y hacen referencia al primer número del subíndice. Por su parte, las columnas son las verticales. Son dos columnas en este ejemplo, ¿sí? La primera columna es el 2, el menos 3 y el 1. La segunda columna está formada por el 5, el 0 y el 7. Entonces, las matrices, repito, se designan con letras mayúsculas en imprenta, son ordenamientos rectangulares en filas y columnas, filas son las horizontales, columnas las verticales. Y las dimensiones hacen referencia a la cantidad de ellas. Primero filas, después columnas. Si multiplicamos estos dos valores que están aquí, nos va a dar por resultado la cantidad de elementos que tiene la matriz, en este caso 6 elementos. Entonces, las filas son las horizontales y el número de la fila es en orden creciente de arriba hacia abajo. Fila 1, la superior, fila 2, en este caso la del medio, fila 3, la inferior. En este caso porque son 3 las filas que tenemos, pero las matrices pueden tener muchas dimensiones diferentes. Las columnas, columna 1 sería la primera, columna 2 la segunda, de izquierda a derecha, en orden creciente. Ahora bien, ¿cómo se llaman los elementos de una matriz? Lo que se utiliza para nombrar cada uno de los elementos que forman las matrices, cuando queremos hablar de forma genérica sin decir específicamente qué número es ese, es lo siguiente lo que se utiliza. Nombramos los elementos con las letras que sean la misma que el nombre de la matriz, solo que minúscula. Por tanto, si esta es una matriz que se llama A, los elementos se van a llamar con la letra A.
Si la matriz fuera con la letra B, los elementos van a ser con la B. Si fuera la C de la matriz, los elementos van a ser designados con la letra C. Y como subíndices van a ver que se utilizan dos dígitos. El primer dígito hace referencia a la fila donde se encuentra el elemento. Fíjense que estos dos elementos superiores comienzan con un dígito 1 y es porque están en la primera fila. Estos son con un dígito 2, me refiero a la primera cifra, porque están en la segunda fila. Y estos están con el número 3 porque están en la tercera fila. El segundo dígito hace referencia a la columna. Fíjense que los 3 de la izquierda tienen como segundo dígito el 1 porque están en la primera columna. Y los elementos que están a la derecha tienen como segundo dígito el 2 porque están en la segunda columna. Entonces, si comparamos esta notación general con esta matriz en particular, vamos a ver una correspondencia muy clara entre sus elementos, es decir, que el A11 sería el 2 para este caso, el siguiente, por ejemplo, el A21, que es este que está aquí, ocupa el lugar del menos 3, por lo tanto es el menos 3. Y de la misma forma podemos establecer una correspondencia con el resto. ¿Sí? El A31 va a ser el 1, porque ocupa esa posición. El A12 va a ser el 5, fíjense que está anotado aquí. El A22 va a ser el 0. Y el A32 va a ser el 7, porque es la posición que ocupa. Fila 3, columna 2. Bien, de forma, para ilustrar mejor esta idea, vamos a ver otro ejemplito. Supongamos que tenemos una matriz B, en vez de llamarse A, se va a llamar B ahora, y las dimensiones, por ejemplo, van a ser de 3 filas y 6 columnas. Fíjense que tenemos 3 hileras horizontales y 6 hileras verticales. Entonces, si vamos a nombrar los elementos de esta matriz, van a ser nombrados con la letra B minúscula. ¿Y quiénes van a ser los elementos? Fíjense la nomenclatura. En cuanto a los subíndices, los que están en la primera fila tienen como primer dígito, fíjense, el 1. Todos empiezan con 1. Los de la segunda fila tienen como primer dígito del subíndice el 2. Y los de la tercera fila tienen como primer dígito el 3. Hace referencia a la fila. El segundo dígito dijimos que hacía referencia a la columna. Fíjense que los 3 de la izquierda tienen segundo dígito 1 porque son de la primera columna. Los que siguen tienen segundo dígito 2. Los otros tienen segundo dígito 3. Los otros segundo dígito 4. Después segundo dígito 5. Y por último los de la derecha, segundo dígito 6 porque son de la sexta columna. Entonces se nombran de esa forma. Y fíjense las correspondencias, ¿sí? El B11 es el 2. En realidad, los 4 primeros de la primera fila son 2. Después 0 sería el B15 y 2 el 16. Si elegimos un número al azar, por ejemplo este de aquí, el que es el 4 de la fila inferior, este elemento está en la fila 3 y está en la columna 4. Por lo tanto va a ser el elemento B34, que es el que está indicado aquí. Y si quieren pueden pausar el video y verificar la nomenclatura de cada uno de los elementos de esta matriz. De forma general, si tenemos una matriz, por ejemplo llamada C, se puede representar también de esta forma. En un paréntesis curvo representamos adentro otro paréntesis curvo y de forma genérica los elementos de ella. ¿Cómo se van a llamar? Con la misma letra que la matriz, pero solo que en minúscula porque hace referencia a esto a los elementos. Y en forma genérica los subíndices con I y con J. I hace referencia al primer dígito, es decir, al número de fila, y J al segundo dígito, es decir, el número de columna. Si acá hubiera sido una D, acá va a ser D sub IJ. Si acá hubiera sido una M, M sub IJ. La misma letra D, el nombre de la matriz, va a ser el nombre del elemento en cuestión. Así que entonces, el elemento C y J es el que está en la posición de la fila I y columna J. Por eso decimos que es la intersección de la fila I con la columna J. Vamos a ver un ejemplo de cómo armar una matriz considerando estas nomenclaturas, ¿sí? Y dando unas reglas para poder formarla. Por ejemplo, sea la matriz de nombre D, por lo tanto los elementos van a ser llamados como D y sub IJ, de dimensiones 2×4, es decir, 2 filas y 4 columnas. Tal es que, esta barrita, recuerden que significa tal que, y acá vienen las condiciones que va a cumplir esta matriz. Los elementos de IJ van a tener esta forma.
2 por i más 3 por j. ¿Sí? O sea que hay que hacer una operación dependiendo del valor de i y dependiendo del valor de j. Recordando que i es el primer subíndice y j el segundo. Entonces, sabemos que las dimensiones de esta matriz son 2 por 4, o sea, 2 filas y 4 columnas. Entonces, la forma de la matriz va a ser esta. Fíjense, los nombres de los elementos van a ser con D, porque D mayúscula es el nombre de la matriz y además dijimos que eran D. Y los subíndices, como es de dimensiones 2 por 4, van a ser los siguientes. En la primera fila, el primer dígito va a ser 1, en los 4 casos. En la segunda fila, el primer dígito va a ser el 2, porque es la segunda fila. En cuanto a las columnas, tenemos que mirar el segundo dígito. Primera columna, segundo dígito es el 1. Segunda columna, el segundo dígito es el 2. Tercera columna, el segundo dígito es el 3. Y la última columna, el segundo dígito es el 4. Y acá podemos colocar, no es obligatorio, las dimensiones de la matriz. Ahora bien, para cada elemento que vamos a hallar ahora, recuerden que i hace referencia al primer dígito y j al segundo. Eso pasa en todos los elementos. Entonces, acá por ejemplo tenemos el elemento que i vale 2 y j vale 2. Acá tenemos el elemento que i vale 1 y j vale 4. ¿Sí? Lo vamos a sacar de esos subíndices. Entonces, miren cómo nos va a quedar armada la matriz. Vamos a observar cada elemento. Por ejemplo, el primer elemento que es el D11. I vale 1 y j vale 1. Entonces, en lugar de i colocamos el 1 y en lugar de j hacemos lo mismo, colocamos el 1. O sea que acá sería 2 por 1 más 3 por 1. Por lo tanto, en el primer elemento colocamos eso, 2 por 1 más 3 por 1. En el segundo elemento de arriba, el D12, i vale 1 y j vale 2. O sea que si sustituimos aquí, 2 por 1 más 3 por 2, eso es lo que colocamos en la posición correspondiente a ese elemento, el D12. Si vamos a hacer lo mismo con el D13, i vale 1, j vale 3. O sea que es 2 por 1 más 3 por 3. Y es lo que escribimos aquí. Y lo mismo en el último elemento de arriba a la derecha. El D14, i vale 1, j vale 4. Por lo tanto va a ser 2 por 1 más 3 por 4. Y es lo que escribimos. Si quieren, pausen el video y verifiquen que los elementos de la segunda fila también fueron armados de la misma forma. Ahora bien, hay operaciones indicadas y hay que resolverlas. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones que están ahí indicadas. 2 por 1 sería 2, 3 por 1 3, 2 por 1 2, 3 por 2 6. Fíjense que todos los de arriba empiezan con 2 por 1, por lo tanto tienen el 2 y tienen el 2. 3 por 3 9 y 3 por 4 12, por eso acá tengo el 9 y acá tengo el 12. Y lo mismo hacemos con la fila de abajo, la segunda fila. Y ahora nos queda por resolver la suma para cada uno de los elementos, simplemente las efectuamos. 2 más 3 es 5, 2 más 6 da 8, 2 más 9 da 11, 2 más 12 14, 4 más 3 7 y así sucesivamente con el resto de los elementos. Si quieren, pausen el video y verifiquen las operaciones. De esta forma entonces se obtiene una matriz. ¿Qué hicimos? Hicimos cuentas indicadas aquí. Entonces, el valor de cada elemento dependió del valor de i y del valor de j. Por lo tanto, podemos establecer esta matriz como una función. ¿Sí? La forma de la función es esta en dos variables, porque depende de i y de j. Pero es una función, porque para cada valor de i y cada valor de j solamente tenemos un único valor, ¿sí? Que es lo que nos dio para cada elemento. Entonces esto es efectivamente planteado así, una función. Lo aclaro porque una definición que pueden encontrar de matrices hace referencia a que es una función. ¿Sí? Cuando el valor de cada elemento depende de los valores de i y de j. Bien, entonces vayamos a ver algunos ejemplos más. ¿Sí? Esto nos sirve como práctico también para familiarizarnos con los conceptos de las matrices. Vamos a obtener entonces algunas matrices, ¿sí? Cuando la letra del problema nos da la forma de los elementos de la matriz y las dimensiones. Primer ejemplo. Tenemos una matriz que se va a llamar H, de dimensiones 1 por 3, ¿sí? Donde tenemos que la forma va a ser H y J, o sea, es el nombre de los elementos, tales que esos elementos van a tener esta forma. Esa va a ser la operación que tenemos que realizar ahora. Menos i elevado al cuadrado por j. Entonces, si es una matriz que tiene dimensiones 1 por 3, estamos hablando de una fila y 3 columnas. Por lo tanto, el primer subíndice va a ser 1 en todos los casos y simplemente va a variar el número de columna.
Por eso me queda 1, 2 y 3. Entonces, vamos a hallar esos valores usando esta fórmula. Fíjense que siempre, en los tres casos, es 1 el valor de i, porque es todos los casos para la primera fila. Entonces, menos i sería menos 1. Al cuadrado, todos empiezan con menos 1 al cuadrado. Simplemente que multiplicamos por j, que j sería 1, 2 o 3 según la columna donde estemos. 1, 2 o 3. Fíjense que esta cuenta es la que está planteada en cada casillero, simplemente que sustituimos el valor de i y j. Ahora hacemos las operaciones indicadas. Menos 1 al cuadrado siempre da 1, por lo tanto el 1 está en los tres casos. J fue 1, 2 y 3, es lo que colocamos aquí, 1, 2 y 3. Y efectuamos las multiplicaciones, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 y 1 por 3, 3. Y listo. Esta entonces es la matriz que vino indicada de esta forma. Si necesitan pausar el video para ver las operaciones, háganlo. Me parece una práctica correcta. Ejemplo 2. Supongamos que la matriz ahora se va a llamar E. Las dimensiones van a ser 2 por 5. Los elementos van a ser E sub ij. Y la forma de esos elementos va a ser esto. 2 por i sobre j más 2. Entonces, miren cómo va a quedar. La matriz E tiene 2 filas, 5 columnas. ¿Sí? Son 2 filas, esta es una, esta es la otra. Y columnas son 5 verticales. ¿Cuál es la forma? En el numerador, porque todas tienen forma de división, es 2 por i, o sea 2 por el número de columna. Arriba es la columna, 2 por número de fila quise decir. La fila 1 corresponde a los elementos de arriba, o sea por eso empieza con 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 1. La fila 2 va a ser 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2 y 2 por 2. Todo eso va a ser dividido j más 2. J es el número de columna. Entonces, columna 1, j va a valer 1. Más 2, porque j más 2 es 1 más 2. Entonces, estos dos elementos son divididos 1 más 2. Ahora, esta es la segunda columna. Por lo tanto, j vale 2. 2 más 2 y 2 más 2. Esta es la tercera columna. J vale 3. 3 más 2 y 3 más 2. Esta es la cuarta columna. J vale 4. 4 más 2 y 4 más 2. Y esta es la última, la quinta columna, donde j vale 5. Entonces, de esa forma se armaron estas operaciones. Simplemente ahora hay que calcular. Fíjense lo que nos queda. 2 por 1 es 2. 1 más 2 da 3, así que nos queda 2 dividido 3, es 2 tercios. 2 por 1 es 2 y 2 más 2 es 4, o sea que nos queda 2 cuartos. Como ambos números son pares, se puede simplificar entre 2 y nos queda un medio, que sería la versión simplificada. 2 por 1 2 y 3 más 2 5, sería 2 quintos. Es este elemento el tercero de arriba a la derecha. Aquí tenemos 2 por 1 2 y 4 más 2 6, que son 2 sextos. Ambos números pares se puede dividir entre 2, nos quedaría simplificado un tercio. 2 por 1 2, 5 más 2 7, son 2 séptimos. Es el elemento de arriba a la derecha. Ahora vamos a ver los que son de la segunda fila. 2 por 2 4, 1 más 2 3, nos queda 4 tercios. 2 por 2 4 y 2 más 2 4. 4 dividido 4 nos da 1, por eso colocamos el número entero. 2 por 2 4, 3 más 2 5, nos queda 4 quintos, lo colocamos aquí. 2 por 2 4, 4 más 2 6, son 4 sextos. Ambos números pares simplificamos, nos queda 2 tercios. 2 por 2 4, 5 más 2 7, nos queda 4 séptimos. Y de esa forma terminamos entonces el ejemplo 2. Vayamos ahora al ejemplo 3 y tenemos la matriz F, que es una matriz que tiene como dimensiones 3 por 3, lo que se conoce como una matriz cuadrada, cuando tiene la misma cantidad de filas que columnas. Los elementos van a ser llamados con la letra F, ¿sí? Y los F sub ij van a tener esta forma. Fíjense que hay dos condiciones diferentes. F sub ij tiene una expresión en ciertas condiciones y otra expresión, si se dan otras condiciones. Y acá voy a explicar un poquito la notación, que es lo que dice acá que parece tan raro. Cuando colocamos un punto arriba de un número, eso se lee múltiplo de ese número. Acá lo que dice es múltiplo de 2. Y aquí también dice múltiplo de 2. Por lo tanto, acá está diciendo que j es múltiplo de 2. Y acá, al haber un signo de distinto, está diciendo que j no es múltiplo de 2. Entonces, esta es una forma de anotar, al decir que j es múltiplo de 2,
de decir que j es un número par. Y al decir que j no es múltiplo de 2, estamos diciendo que j es un número impar. Aclaro que acá va a ser par o impar porque estamos hablando de números enteros. J son números siempre naturales, de 1 en adelante. Por lo tanto, no son números fraccionarios ni racionales, por lo tanto son números claramente pares o impares. Es decir, si son múltiplos de 2 van a ser pares, si no son múltiplos de 2 van a ser impares. Entonces, ¿cómo se hallan los elementos f sub i j? Haciendo 2 a la i si j es un número par, pero haciendo 1 sobre j si j es un número impar. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Si necesitan pausar y escuchar de nuevo la explicación, háganlo y rebobinen y escuchen de nuevo esta parte, ¿sí? Entonces, si tengo un número j, o sea, el número de columna, par, o sea, un múltiplo de 2, hago la operación 2 a la i. Si es un número impar el de columna, o sea que j no es un número par, entonces hago la operación i sobre j. Bien, entonces, vamos a las dimensiones primero. Es una matriz 3×3. 3 filas y 3 columnas. Entonces vamos a completar de a poco. Tenemos la matriz y vamos a empezar con el caso de si j es par. Primera situación, que es lo que dice aquí a la izquierda. f sub ij es 2 a la i si j es igual a un múltiplo de 2. ¿Sí? Un múltiplo de 2 es 2, 4, 6, 8. J es el segundo número, porque el primero es la i. Fíjense que j número par hace referencia a la segunda columna, porque si j es el segundo dígito, en la primera columna es 1 y en la tercera es 3. Solo es un número par en la segunda, porque es un 2. Por lo tanto, esta regla de hacer 2 a la i corresponde con la columna del medio. Por eso la pusimos al medio. ¿Cuál es la fórmula? 2 a la i. ¿Quién es i? El primer dígito. En este caso 1, en este caso 2 y en este caso 3. Por eso es 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Ahora bien, vamos a completar el resto de los casos. ¿Cuáles son? Aquellos en los que j, o sea el número de columna, no es un número par, por lo tanto es un número impar. Fíjense, en el caso de la primera es 1, es un número impar. Y en el caso de la tercera es 3, un número impar. Quiere decir entonces que la primera columna y la tercera columna se van a hacer usando esta fórmula, i sobre j. Entonces, i sobre j sería, recuerden que i es el primer número y j el segundo. 1 sobre 1 sería este caso. 2 sobre 1, el siguiente. 3 sobre 1, el siguiente. Y en la columna de la derecha, 1 sobre 3, o sea, i sobre j, por eso un tercio. 2 sobre 3, i sobre j. Y 3 sobre 3, i sobre j. Simplemente vamos a hacer las operaciones indicadas y nos queda esto. 1 sobre 1 da 1, 2 sobre 1 da 2, 3 sobre 1 da 3. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 da 8. Un tercio queda de esa forma expresado, 2 tercios también y 3 tercios es 1. Y de esa forma entonces queda el ejemplo 3 resuelto. Vamos entonces al ejemplo 4. Tenemos la matriz de nombre K, de dimensiones 2×3. Los elementos obviamente se van a llamar con la letra K y tienen también dos formas en este caso. Pero aquí, porque me gusta ir mezclando con diferentes tipos de notaciones, en lugar de escribir sí como indicando una condición, utilicé este símbolo que es como una A mayúscula invertida, que significa para todo. ¿Sí? Este símbolo es para todo. Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice para todo i distinto de j. Es lo mismo que si hubiera dicho si i es distinto de j. Y acá lo mismo, dice para todo i igual a j. Es como si hubiera dicho si i es distinto de j. Entonces, fíjense qué es lo que dice acá. Que si la i es distinta de j, el elemento k y j se hace de esta forma, usando esta operación que está aquí. Ahora, si la i es igual a j, entonces el elemento k y j se hace como i elevado a la menos 2. Es decir, lo que dice acá es las dimensiones de mi matriz
el nombre de la matriz va a ser K sub IJ. Y va a tener dos formas. Una forma, que es esta, si la I es distinta de J. Y la otra forma, que es esta, si la I es igual a J. Entonces, vamos por parte. Las dimensiones me dicen que es de 2 filas y 3 columnas. Por eso los elementos se van a llamar como están indicados aquí. Ahora bien, vamos a hallar uno de los casos y después el otro. Vamos a empezar con esto, con lo que está a la derecha. I elevado a la menos 2. ¿Cuándo tengo que aplicar esto? Para todo I igual a J, o sea, si la I es la misma que la J. Bueno, vamos a mirar aquí la I y la J para cada elemento. ¿Dónde coinciden? En el elemento 1, 1, porque la I vale 1 y la J vale 1. Ahí son iguales. Y después en el 2, 2, porque la I vale 2 y la J vale 2. O sea que solamente en esta posición y en esta posición vamos a usar esta fórmula que está aquí. I elevado a la menos 2. La I vale 1, en este caso por eso es 1 a la menos 2. Y aquí la I vale 2, por eso me queda 2 a la menos 2. Y ahora sí vamos a completar el resto de los elementos, donde fíjense que la I y la J son diferentes en todos los casos. Entonces vamos a completar acá cuando la I es distinta de J. Y ahí que va esto que está indicado aquí, valor absoluto de I menos J. Lo anotamos, valor absoluto de, fíjense, este es el 1, 2, o sea de 1 menos 2. Este es el 1, 3, 1 menos 3. Este es el 2, 1, 2 menos 1. Y este es el 2, 3, 2 menos 3. Y ahora simplemente vamos a hacer cada una de estas operaciones y listo. 1 elevado a la menos 2. ¿Qué significa exponente fraccionario? Recuerden que 1 elevado a un número negativo sería, en este caso, 1 sobre 1 al cuadrado. Ahora, 1 al cuadrado es 1. Y 1 dividido 1 me queda 1. Por eso me quedó 1. 2 a la menos 2 es lo mismo. Como es negativo el exponente, es 1 sobre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces, 1 sobre 4 me queda un cuarto. Y aquí tenemos que hacer las restas y simplemente, como es valor absoluto, poner el valor positivo. Si es positivo, dejarlo así, y si es negativo, cambiarle el signo. 1 menos 2 da menos 1. El valor absoluto es hacerlo positivo. Me queda 1. 1 menos 3 da menos 2. Como es negativo, le cambiamos el signo y queda 2, positivo. 2 menos 1 da 1, ya es positivo, lo dejamos como está. Y 2 menos 3 da menos 1. Si lo pasamos a positivo, queda 1 positivo. Y listo. Y de esa forma entonces quedó armada esta otra matriz. Vayamos al ejemplo 5. La matriz se va a llamar n, de dimensiones 4×4. Y tenemos lo siguiente. Los elementos se van a llamar n sub ij. Y miren cómo está dado aquí. Combinaciones de i tomados de j, o sea, de i elementos tomados de j, esto es con el tema teoría combinatoria, para todo i mayor que j. Y la otra opción es, para si los i son menores o iguales que j, esos elementos se van a hacer como i más j sobre 2. ¿Sí? Combinaciones. ¿Sí? Recuerden que si tenemos un conjunto, las combinaciones son aquellos subconjuntos, ¿sí?, que podemos formar con elementos de ese conjunto, sin considerar el orden. Si no, serían arreglos. Bien, entonces, la partición de estos elementos va a estar dada por una cosa, si la i es mayor a j, y el resto de los casos es cuando la i es menor a j o a lo sumo igual. Entonces, es de 4×4. Son 4 filas, 4 columnas. Vamos a armar entonces la primera parte. Es una matriz grande, ¿sí?, con estas dimensiones y bueno. Para todo i mayor que j, ¿sí? Ahí usamos combinaciones. Y vamos a ver qué me quedó ubicado aquí. Aquí arriba iría el elemento 1, 1. Ahí la j vale 1 igual que la i, o sea que no es este caso. A la derecha tendría el 1, 2. La j vale 2. Es más grande que la i. Tampoco entra en este caso, porque acá la más grande tiene que ser la i. O sea que la fórmula de combinaciones la vamos a usar en este ejemplo cuando la i es más grande que la j. Entonces, de acá para la derecha no se va a cumplir porque la i va a ser 1 ya que es la primera fila y la j va a ir aumentando, así que no va a ser el caso.
Este es el elemento 2, 1. Por lo tanto, I vale 2, J vale 1. La I es más grande, entonces acá sí. Combinaciones de I en J, o sea, combinaciones de 2 en 1. Acá también, combinaciones de 3 en 1 y acá combinaciones de 4 en 1. Porque este es el elemento 3, 1 y este es el elemento 4, 1. ¿Sí? La I es más grande que la J en esos casos. Acá, a la derecha de combinaciones de 2 en 1, tenemos el elemento de subíndice sería 2, 2, porque estoy en la segunda fila, segunda columna. Entonces, en este lugar, I y J son iguales, por lo tanto, no corresponde el caso. Si buscamos hacia abajo, sí, porque este es el 3, 2, la I vale 3, es más grande que la J. Entonces va a ser combinaciones de 3 en 2, y acá como tengo el elemento 4, 2, va a ser combinaciones de 4 en 2. Ahora bien, a la derecha, en este lugar, iría el elemento 2, 3. 2 es la I y 3 es la J. Fíjense que la I es más chica que la J, por lo tanto tampoco me sirve este caso. Y a la derecha tampoco. Es más, de forma simplificada. Fíjense que en la diagonal, que iría aquí, de esta matriz, la I y la J son iguales. Entonces, abajo a la izquierda de esa diagonal, son los únicos lugares donde la I va a ser más grande que la J. Sobre la diagonal van a ser iguales. Y arriba y a la derecha, la I va a ser más chica que la J. Por lo tanto, de la diagonal hacia abajo a la izquierda, usamos esta forma. Y en la diagonal y arriba a la derecha, vamos a usar esta otra forma. Entonces, vamos a completar ahora con esta otra forma. Y me quedaría esto. Fíjense. I y J. ¿Sí? En la diagonal dijimos que son iguales. Porque es el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. Cuando son iguales, está incluida en esta situación. Por eso, sumamos ambos y dividimos entre 2. 1 más 1 sobre 2, 2 más 2 sobre 2, 3 más 3 sobre 2 y 4 más 4 sobre 2. Y en los que están a la derecha, va a estar el elemento 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 2, 3, el 2, 4, el 3, 4. Son elementos donde la J es más grande que la I. O sea, la I es más chica que la J, por lo tanto, vamos a usar esta fórmula. Sumamos y dividimos entre 2, que es lo que dice aquí. Si necesitan en este momento ponerle pausa al video y pensar en frío los valores que fueron puestos ahí, háganlo y después continúen. Lo único que queda por hacer ahora es resolver esas operaciones que están indicadas ahí. Entonces, vamos a hacer una por una. 1 más 1 da 2. Dividido 2 nos queda 1. 1 más 2 es 3. Dividido 2 son 3 medios. 1 más 3 es 4. Dividido 2 me queda 2. 1 más 4 es 5. Dividido 2, 5 medios. Voy a dejar para lo último las combinaciones, ¿sí? 2 más 2, 4. Sobre 2 me queda 2. Por eso el 2 de aquí. 2 más 3, 5. Sobre 2 me queda 5 medios. 2 más 4 es 6. Dividido 2 da 3. 3 más 3 es 6. Sobre 2 queda 3. 3 más 4 es 7. Dividido 2, 7 medios. 4 más 4 es 8. Dividido 2, eso da 4. Por último, vamos a calcular las combinaciones. Recuerden que para calcular combinaciones tienen dos opciones. O lo hacen con la calculadora directamente, que la científica generalmente tiene una tecla para calcular el número de combinaciones. Y si no, usamos la fórmula, ¿sí? Hay que multiplicar el índice superior de forma decreciente, tantas veces como indica el número inferior, dividido el factorial de ese número. Entonces acá tengo que hacer 2, simplemente porque es un solo factor, dividido 1. Me queda simplemente 2. En este caso, como solamente un dígito, es lo mismo, es 3 dividido 1, por eso me queda 3. Y acá es 4 dividido 1, por eso me queda 4. Ahora, en estos de la segunda columna, fíjense que tiene subíndice 2. Por lo tanto, voy a multiplicar sobre 2 factorial, o sea, 2 por 1, que es 2. Y voy a multiplicar el número de arriba en forma decreciente, 2 factores, ¿sí? O sea que va a ser 3 por 2 dividido 2. 3 por 2 da 6, dividido 2 me da 3. Acá voy a hacer lo mismo. 4 por el que sigue, que es 3, me da 12, dividido 2 me da 6. Y el último tiene 3 factores, o sea que voy a hacer 4 por 3 por 2, dividido 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2, 6, por 1, 6. Y si multiplico acá este por 3 factores, es 4
por 3, 12, por 2, 24. Así que tengo 24 dividido 6, lo que me da 4. Si no, bueno, les digo, pausen el video y busquen información sobre cómo calcular combinaciones. En algún momento en este canal va a haber videos que hablen de eso. Me falta bastante a la fecha. Hoy que estoy grabando esto es 29 de febrero de 2020. Tal vez el día que miren este video ya esté toda esta parte tratada en el canal, no tengo ni idea. Pero por el momento sé que me falta mucho. Y bueno, de esta forma queda completado este ejemplo. Vayamos a uno más. La matriz G de dimensiones 1 por 4, donde el nombre de cada elemento va a ir con la letra G minúscula y su índice IJ, obviamente. Y la forma va a ser la misma para todos. Menos 1 elevado a la I más J. Este ejemplo lo planteo, si bien es muy sencillo, porque este tipo de expresiones aparecen con mucha frecuencia, sobre todo en la parte de determinantes, y nos va a ayudar a familiarizarnos con esto cuando lo necesitemos. Por eso puse este ejemplo. Entonces, es una matriz de 1 por 4, o sea que es una sola fila y 4 columnas. Este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento y este es otro elemento. Simplemente la forma para todos los elementos es la misma. Menos 1, porque es una potencia, con base menos 1, en todos los casos lo escribimos igual. Y en el exponente sumamos los subíndices, la I con la J. Este es el elemento 1, 1, por lo tanto va a ser 1 más 1. Este es el elemento 1, 2, por eso va a ser 1 más 2. Este es el 1, 3, por eso va a ser 1 más 3. Y este es el 1, 4, por eso va a ser 1 más 4. Ahora bien, acá viene el asunto. Menos 1, si lo elevo a un número par, me da 1 positivo. Si lo elevo a un número impar, me da un número negativo. Pero siempre me da 1. O sea que me puede dar o 1 o menos 1. Porque si multiplico menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 muchas veces, solo me puede dar dos resultados. O 1, si lo multipliqué un número de veces par, o menos 1, si lo multipliqué con un número de factores impar. Entonces, menos 1 al cuadrado sería, porque 1 más 1 da 2, es un número par, de donde me da 1 positivo. Acá 1 más 2 da 3, o sea que es menos 1 al cubo. Eso es impar, por lo tanto me da negativo menos 1. 1 más 3 da 4, o sea que es menos 1 a la cuarta, es par, me da positivo 1. Y 1 más 4 es 5, menos 1 a la quinta da menos 1. Y de esa forma entonces terminamos estos ejemplos que quería que vieran sobre cómo armar matrices si les damos condiciones, ¿sí? Cómo es la dependencia, por ejemplo, para hallar cada elemento. Lo último que vamos a ver en este video es los diferentes tipos de matrices que hay, los principales simplemente. Tenemos estos, por ejemplo, ¿sí? Que son los tipos más comunes de matrices. Y después hay otros que los vamos a ver en otros videos. En este video vamos a trabajar más que nada con los que están aquí en la columna de la izquierda. Y a la derecha, ¿sí? Vamos a poner ahora las otras matrices importantes también, que vamos a ver algunas en los siguientes videos y otras un poco más adelante. Y hay unas cuantas más que no las puse aquí, menos conocidas, que también las vamos a mencionar a lo largo de los videos que vamos a estar trabajando. Estas son las principales. Fíjense que hay montones. Bueno, vamos a trabajar con las de la izquierda, que son las que corresponden a este video. En general, para entender un poquito la clasificación. Si tenemos una matriz M por N, ¿sí? Eso es una matriz que tiene M filas y N columnas. Ya lo hemos manejado a eso antes. Por ejemplo, si tengo una matriz D de 3 por 5, es una matriz de 3 filas y 5 columnas. Entonces, esa es una matriz que se llama rectangular. Fíjense que en la lista que vimos recién es la primera. ¿Sí? Matriz rectangular, después vamos a ver la cuadrada, triangular, fíjense los nombres, son las que vamos a ver dentro de un ratito nada más. Entonces, la matriz rectangular, que es la más común de todas, es cuando la cantidad de filas y la de columnas no es la misma. Es como un rectángulo, los lados son diferentes. ¿Sí? Me refiero a un rectángulo típico. La forma que tiene es la de un rectángulo. Por eso es que tenemos diferente número de filas que de columnas. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, tengo la matriz J de dimensiones 4 por 4. Esta es una matriz que tiene 4 filas y 4 columnas, la misma cantidad de filas que de columnas. Es una matriz cuadrada, cuando M y N son iguales. ¿Sí? Así que entonces, dimensiones diferentes en cuanto a filas y columnas son matrices rectangulares. Mismas dimensiones en columnas y filas, estamos hablando de matrices cuadradas. Ahora, si todos los elementos
de una matriz valen 0, hablamos de una matriz que se llama matriz nula. Normalmente se representa con la letra O. Se le suele dar el nombre de O. Así que si es una matriz formada por solo ceros, es la matriz O. Por ejemplo, esta. Lo puse para un caso de una matriz de 2×3, pero para cualquier dimensión es lo mismo, ¿sí? Todos ceros, matriz O 0 también, matriz nula, es el nombre. Si tenemos una matriz que tiene solamente M1, es decir, el número de filas es 1, es una matriz fila, o también llamada vector fila. Por ejemplo esto, fíjense, solamente tenemos una hilera horizontal, una sola fila. Eso se conoce con el nombre de vector fila o matriz fila. Si es n el que vale 1, ahí va a ser simplemente una matriz columna o un vector columna. Por ejemplo, este que está aquí a la derecha, 3, 7, 2. Tenemos solamente una columna, por lo tanto n vale 1. Después tenemos las matrices triangulares. Las matrices triangulares son las que tienen ceros sobre la diagonal o bajo ella, formando un triángulo con números que no son ceros y un triángulo con números que son ceros. Vamos a verlo con ejemplos para que se entienda mejor. Miremos esta matriz que tenemos aquí a la izquierda. Si ustedes se fijan, los números que no son ceros me forman un triángulo rectángulo. Y si miramos los que son ceros, me forman otro triángulo rectángulo. ¿Sí? Tenemos aquí un triángulo. Por eso es que se llama triangular. En este caso es triangular superior, porque los números que no son ceros están arriba. Ahora bien, una matriz triangular también puede ser inferior, como esta de aquí. Fíjense que aquí también tenemos dos triángulos rectángulos, uno formado por ceros y otro formado por los que no son ceros. Pero, en este caso, están debajo de la diagonal los que no son ceros, por eso hablamos de una matriz triangular de tipo inferior. Ahora, si tenemos una matriz que es cuadrada y solo la diagonal, o sea, recuerden que la diagonal es donde están los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, no tiene elementos nulos, eso se conoce como matriz diagonal. Por ejemplo, esta. Fíjense, ¿por qué matriz diagonal? Porque los únicos números que no son ceros son los que están sobre la diagonal. El resto son ceros. No quita que haya algún cero, puede haber algún cero en los elementos de la diagonal, ¿sí? Pero en el resto de los elementos son ceros todos. Esto es una matriz diagonal entonces. Elementos 0 fuera de la diagonal en todos los casos. Y en la diagonal sin ceros o a lo sumo puede tener algún cero, pero es donde están los elementos que no son nulos. Eso se conoce como matriz diagonal. Ahora, si tenemos una matriz que es diagonal, una cosa que no hice énfasis, que tiene que ser cuadrada obviamente. Ahora, si una matriz es diagonal, o sea que cumple con esto, y todos los elementos son iguales, se conoce con el nombre de matriz escalar. Por ejemplo esta, fíjense, es diagonal porque es cuadrada por un lado y tiene los elementos que no están sobre la diagonal, todos ceros. Pero además, todos los elementos de la diagonal son el mismo número, 4. O podría haber sido un 8, o podría haber sido un 7, o un -3, pero todos iguales. Eso se conoce con el nombre de matriz escalar. Ahora, si además la matriz de ser escalar cumple que todos los elementos de la diagonal son unos, se llama matriz unidad o matriz identidad. Y se suele designar con la I mayúscula, ¿sí? No lo anoté aquí, pero con la I mayúscula se designa. Fíjense, es una matriz cuadrada, tiene ceros fuera de la diagonal, y aclaro otra cosa, cuando me refiero a la diagonal es desde el elemento 1, 1 hasta el NN, que sería el último. Es decir, no se refiere a la diagonal esta otra, porque uno puede decir, pero tengo dos diagonales. No, la diagonal, cuando nos referimos a diagonal en matrices, es aquella que tiene los valores de I y J iguales. Esta de acá no tiene I y J iguales, porque este, por ejemplo, es el elemento 1, 4, y este es el elemento 4, 1. Y acá tenemos el elemento 2, 3, y acá tengo el elemento 3, 2, donde I y J no son iguales, ¿sí? Es la diagonal que viene desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Entonces, si tengo una matriz que es cuadrada como este caso, que además tiene ceros fuera de la diagonal, o sea que es una matriz diagonal, donde además todos los elementos de la diagonal son iguales, o sea que es una matriz escalar, y además ese número es el 1, se conoce como matriz unidad o matriz identidad. Y bueno, con esto finalizamos lo que teníamos planeado para este video. Espero que se haya entendido
Espero haber sido útil y cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios. Con mucho gusto voy a responder esas preguntas. Un abrazo grande para todos. Chau.